Shalom, shalom, Ubrajot, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Muy, pero muy buenas noches. Bueno, nos encontramos un fin de semana más eh, tratando estos temas que son de estudio, donde estudiamos las escrituras, donde vemos los textos, donde analizamos los escritos, donde fundamentamos todo lo que estamos diciendo según las escrituras. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Por qué digo súper interesante? Porque cuando se habla de pecado, lo que menos se explica es realmente lo que es pecado, no se ahonda en lo que es pecado. Muchos se encierran en pecado solamente que yo mienta o que mire una película de terror o que de repente me quede con un caramelo que me dieron en el supermercado, pensando que pecados son acciones solamente. Lo más lindo es que la Escritura dice que pecado es infracción a la ley, lo dice Primera de Juan 3:4, pero más allá de lo que dice Primera de Juan 3:4 y cosas que ya hemos hablado en videos anteriores, Shalom, un saludo a todos los que se están conectando. Hoy quisiera que puedas prestar atención a este vivo, a este live, y como cada fin de semana puedas tener un cuaderno a mano, vamos a estar tocando tres textos sumamente fuertes, tres textos sumamente reveladores y claros, muy expositivos, textos que no tienen desperdicio, textos de los cuales ni siquiera se predica, ni siquiera se cruza en lo más mínimo el pensar que se podría hablar de estos textos. ¿Por qué? Porque son textos relativamente muy claros, muy determinantes, y que si se predicaran, los que lo predicarían no serían famosos para nada, porque lo que menos hacen estos textos es volverte famoso. Estos textos no te hacen popular, como se diría comúnmente. ¿Y por qué quiero hablar del tema de la inclinación al mal? Porque tenemos que entender y comprender a qué refiere el texto que nombra Pablo en el libro de Romanos, a qué refiere el texto de Hebreos y a qué refiere el texto de Primera de Juan capítulo 3. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclinación al mal, tenemos que primero entender dónde surge la inclinación al mal. ¿Por qué tenemos que entender, por ejemplo, que el pecado habita en nosotros, pero si nosotros no queremos pecar, automáticamente no lo hacemos? En una conversación que estábamos teniendo el día de ayer en una sala de estudio, cuando nos invitaron a participar con el fin de que podamos explicar justamente también este tema. Y algunas de las personas que estaban decían que nosotros nos creíamos superados o santos, y algunos en forma despectiva decía, no sabía que estaba hablando con un ángel, porque decíamos que ser perfectos es algo que se puede alcanzar. De hecho, el Mesías Yeshua en el versículo de Mateo dice, se puede ustedes perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a veces piensan que perfección tiene que ver con santidad. Hay que aprender a separar las dos cuestiones. Perfección es una cosa, santidad es otra. Repito, perfección es una cosa y santidad es otra totalmente diferente, que tienen un mismo fin, pero que son dos acciones totalmente diferentes en cuanto a la ejecución. Y lo vamos a explicar rapidito para que la entiendan. Shalom, buenas noches, compartan este live para que muchos puedan estar ingresando y puedan estar compartiendo con nosotros. Perfección tiene que ver con la acción de ser íntegro. Cuando la Biblia dice, sean ustedes perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, literalmente se está refiriendo a la integridad. Cuando ayer
muchos avanzaban con un tono despectivo a decir que uno se creía un ángel porque decía que era perfecto, se enojaban. Y ese es el problema. El problema es cuando yo hablo por lo que escucho, pero no profundizo ni estudio. Cuando yo hablo por lo que escucho, yo te puedo decir que las vacas vuelan y te puedo dar un montón de cosas etéreas, sin fundamento, y como vos te dedicas solamente a escuchar, pero no a estudiar, obviamente me vas a creer, vos vas a creer que las vacas vuelan, que es lo que pasa hoy. Pero cuando vos profundizás, y yo te digo que se puede ser perfecto, vos me vas a mirar como diciendo, este hombre de qué me está hablando. Bien, te estoy hablando de una realidad. Perfecto en la escritura quiere decir ser íntegro, ser una sola pieza, no tener dobleces, ser honesto, ser una persona que vive lo que dice, ser una persona que tiene el testimonio de lo que vive y que es irreprensible. Cuando ustedes leen la palabra perfecto y cuando ustedes leen la palabra irreprensible, quiere decir justamente eso, que uno es una persona íntegra, que no tiene como ser irreprensible, no tiene de qué avergonzarse. No va a pasar vergüenza porque literalmente es irreprensible y es íntegro, es perfecto. Pablo habla y dice que nosotros nos vamos perfeccionando en el Mesías y que nosotros vamos alcanzando la estatura y la medida de un varón perfecto en su totalidad a través del Mesías. Pero Pablo no está diciendo que es imposible ser perfecto, porque si fuera imposible, ¿por qué entonces Yeshua dice, sean ustedes perfectos, así como vuestro Padre es perfecto? Si eso sería algo inalcanzable, no nos hubiera puesto Yeshua el desafío de tener esa capacidad de mejorar y de ser íntegro. Entonces la pregunta que yo hacía en aquel momento, en ese taller, en ese conversatorio que se había armado sobre el tema de la perfección, les decía que entonces estamos teniendo un problema. Los creyentes hoy, o aquellos que dicen ser creyentes o cristianos hoy, están teniendo un problema y es que no pueden ser íntegros. Porque si dicen que no se puede llegar a la perfección, me estás hablando de que no se puede llegar a ser íntegro. Y si no podés llegar a ser íntegro, obviamente tenés un problema. Obviamente hay algo dentro de tu vida que realmente no está bien, por lo cual no podés ser íntegro. Integridad tiene que ver con ser una persona que manifiesta verdaderas obras del Eterno en su vida. Las obras del Espíritu que van amparadas y van arraigadas a la Escritura, van arraigadas a la Torá. Cuando yo bendigo al que me maldice, yo estoy haciendo una obra, o sea, estoy haciendo una acción que determina realmente que soy una persona íntegra y que busca todo el tiempo el ser mejor cada día para poder intervenir en esa perfección que hace que los demás vean que es posible. Cuando yo leo el capítulo de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, lo hemos repetido infinidad de veces, léanlo, anoten cada texto que le decimos o cada referencia de capítulo que le decimos, porque los va a ayudar. Dice que los padres de Yohanan el inmersor andaban irreprensibles, o sea, andaban sin vergüenza y andaban con integridad en todas las cosas que declaraba la ley de Dios. Eran perfectos. ¿Por qué? Porque eran íntegros, porque tenían esa integridad, tenían esa honestidad, tenían ese buen testimonio, tenían esa actitud de trabajar todos los días para cumplir con ese mandamiento y hacer posible que vean a Dios en sus actos. Entonces, si yo digo que no puedo ser perfecto, estoy diciendo que no estoy pudiendo mostrar a Dios en mis actos.
no estoy pudiendo mostrar el testimonio de Yeshua en nuestra vida, el cual era perfecto y el cual nos llamaba a ser perfectos. Y una de las posiciones que a mí me causó un poco de tristeza era el plantear de que el único perfecto es Yeshua. A ver, Yeshua es lo más perfecto que hay. Eso no tiene discusión. Pero decir que solamente Yeshua es perfecto es querer decir que yo no tengo que esforzarme por ser mejor cada día. Te dicen, la perfección te la da Dios. No, la perfección no te la da Dios porque lo perfecto ya Dios te lo entregó. Él te entregó sus mandamientos, te entregó sus estatutos, te entregó sus ordenanzas, Yeshua lo ratificó, Yeshua lo aplicó, Yeshua te enseñó cómo guardarlo. Por lo tanto, Dios ya hizo su parte, Dios ya te dio a vos el entendimiento o las pautas que te van a llevar a vos a ser perfecto. Recuerden que perfecto quiere decir ser íntegro. No quiere decir santo, ser íntegro. Santidad, en este caso, quiere decir que yo estoy apartado. Alguien santo es alguien apartado, alguien que se separa del común para comenzar a hacer cosas mucho más excelentes, cosas mucho más importantes y cosas que nos hacen mejores cada día para estar en esa relación con el Eterno, cosas que nos quiten de en medio cualquier estorbo que no nos permita a nosotros tener una relación directa con el Todopoderoso. Cuando yo entiendo esto, yo puedo empezar a transitar una vida de perfeccionamiento diario, como dice todo el Salmo 119, que les invito a leerlo, léanlo completo, no pasa nada, es largo, pero es muy instructivo. El Salmo 119 utiliza en muchos de sus versículos la perfección de la Torá, la perfección de tus mandamientos, el perfeccionamiento de caminar en tus estatutos. El propio Mesías dice, si ustedes hacen lo que yo digo, ustedes van a ser personas justas, ustedes se van a volver personas que van a caminar en un principio espiritual que los va a hacer vivir bajo la voluntad de Adonai. Te lo estoy parafraseando, o sea, te estoy tratando de hacer más simple esto de entender a lo que está refiriendo la Escritura y a lo que refiere el propio Mesías. Ahora, el mensaje de hoy tiene que ver con la inclinación al mal. Y quiero que prestemos mucha atención porque antes de ir a los textos, los cuales vamos a detallar, como hacemos cada vez que nos juntamos a estudiar las Escrituras, tenemos que entender qué es la inclinación al mal. Todo comienza en el Génesis. No voy a profundizar en algunos temas porque los que conocen saben que tendríamos que ir a un montón de otras cosas y va a ser muy complejo entenderlo de un golpe o de repente, porque lleva su proceso y su trabajo para asimilar y entender lo que voy a hablar, pero puntualmente vamos a hablar del pecado, de la inclinación al mal. Todo surge en Bereshit, todo surge en el inicio, obviamente, con Adán y Java, o Adán y Eva como los conocemos. La inclinación al mal es esa acción que gobierna a nuestros miembros y que nos lleva a nosotros de continuo a querer hacer el mal, a querer responder de manera agresiva, al querer tomar venganza, al tener pensamientos que no son honestos y que no son puros, porque eso está en nuestra naturaleza, eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar. Cuando el apóstol dice, resistan a Hasatán y él huirá de ustedes, lo que él está diciendo es que tenemos que trabajar y tenemos que afirmarnos en el principio de hacer lo correcto, ¿a través de qué? A través de el mantener de una manera clara y sencilla nuestra vida basada en el principio de Dios. Y eso va a hacer que esa inclinación al mal
no tenga peso sobre nuestra vida. Pero para que vos lo entiendas y podamos profundizar en entender lo que te estoy diciendo, te voy a mostrar lo que dice Pablo, el apóstol más predicado en todas las congregaciones y poco entendido. Mira lo que dice en Romanos capítulo 7. Y te voy a hablar de un capítulo de Romanos que tiene una particularidad. Escuchen lo que voy a decir. Romanos capítulo 7, versículo 1, comienza diciendo algo, Pablo. Dice, hablo esto, escuchen, hablo esto o expongo esto con los que conocen Torá, con los que conocen la llamada ley. Fíjense qué interesante que Pablo, antes de comenzar a hablar de este tema, dice en el primer versículo del capítulo 7, hablo esto con quienes conocen la Torá, con quienes conocen los mandamientos, con quienes conocen la ley de Dios. ¿Y por qué Pablo lo dice? Lo vamos a descubrir ahora para que todos podamos entender a qué refiere. Romanos capítulo 7, verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero. Igual entiendan que Pablo está haciendo una ilustración. No está diciendo que Pablo lo hacía. Escuchen. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y acá es donde te das cuenta que es una ilustración, porque dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y acá está el problema. Es que cuando la gente lee hallo esta ley, piensa que Pablo está hablando de la ley de Dios. Y ahora te vas a dar cuenta que no está hablando de eso, sino que Pablo está hablando de la ley del pecado. Anotátelo entre paréntesis si estás tomando nota. Hallo esta ley, hace un paréntesis y pone ley del pecado. ¿Cuál es esta ley del pecado? ¿Qué dice esta ley del pecado? Dice que el mal está en mí. El pecado a mí me muestra que el mal está en mí porque me obliga a hacer cosas. Porque según, escuchen y presten atención, porque según el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, aquel que crece dentro de nosotros por el conocimiento de la verdad, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjense que acá Pablo ya dice ley de Dios. Acá es donde Pablo hace la diferencia entre la ley que domina a los miembros, que es la ley del pecado, y la ley que es la de Dios. Y acá está de vuelta, fíjense lo que dice. Pero veo otra ley en mis miembros. No la ley de Dios, sino la ley de ¿qué? La ley del pecado. Que se revela contra la ley de mi mente, que es la ley de Dios. Y que me lleva cautivo, presten atención a lo que dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se dan cuenta que Pablo está hablando de dos leyes acá? Una, la ley de Dios, otra, la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua mi Adón. Así que yo mismo, con la mente, dice Pablo, yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, sirvo a la ley del pecado. Qué interesante entender este pasaje y qué poderoso es darnos cuenta que si prestamos atención cuando leemos Romanos capítulo 7, verso 19 al 25, Pablo habla de dos leyes. Primero, habla de la ley de Dios y luego habla de la ley del pecado. Hace una diferencia enorme en el versículo 22, por ejemplo, y en el versículo 21 y 22, hace esa diferencia.
entre el deleite de la ley de Dios y lo que vive en sus miembros, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esto es de lo que se trata la inclinación al mal. Cuando Adán y Java cometen este error, caen, bajan del nivel de perfección y espiritualidad a un nivel de imperfección dominado por una inclinación al mal, comienza en el ser humano esta lucha entre la ley de Dios y la ley del pecado, entre la inclinación al mal y hacer lo correcto. De hecho, dice el propio salmista David, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo David es que en el ser humano habita desde el principio, ya en la concepción, una ley de pecado que va a venir adherida a nosotros y que va a estar en nuestros miembros mortales, porque es una ley que nos inclina a hacer lo malo, porque es una ley que entró en nosotros, y para esto vino la ley de Dios, para enfocarnos en el principio que nos haga agradar a Dios. También más adelante vamos a escuchar, o vamos a leer, mejor dicho, al apóstol Pablo decir que cuando conocí la ley, yo conocí lo que es pecado, porque el pecado me mostró la ley. No está diciendo que la ley es mala, te está diciendo que cuando la ley te dice, como dice Pablo, si la ley me dice no matarás, yo aprendí ahí que matar es malo. Si la ley no me dijera no cometerás adulterio, yo no sabría que cometer adulterio es pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces, la ley de Dios lo que viene a hacer en nosotros es mostrarnos aquellas cosas que son parte de la inclinación al mal. Son parte de ese deseo natural que tenemos por la desobediencia de Adán y Java, por la acción que ellos tuvieron en el Edén. Nosotros hoy tenemos esta lucha, pero dice Pablo, gracias doy a Adonai en el verso 25, por Yeshua, nuestro Mesías, porque cuando Él vino, Él me permitió a mí acceder a esta ley de Dios que me ayuda, que me encamina y que me permite a mí caminar en la obediencia que me lleva a la bendición y que me hace mantenerme firme hacia esa inclinación al mal. Esa inclinación que es constante en nosotros y que viene una lucha constante en nuestra vida. Uno de los emisarios dice en uno de sus textos que el pecado nos anhela celosamente y que todo el tiempo el pecado nos está buscando. Cuando nosotros somos tentados por nuestras propias pasiones y por nuestros propios deseos. Lo que está diciendo es que nosotros somos tentados por nuestra inclinación al mal. El problema no es la tentación. El problema no es que yo sea tentado. Tentado vamos a ser siempre, porque de hecho el acusador de nuestros hermanos dice que está todo el tiempo tratando de provocar para acusarnos ante Dios y declarar ante Dios de que nosotros no nos podemos mantener en la Torá, no nos podemos mantener en sus mandamientos. Lo cual es mentira, porque de hecho tenemos una forma de mantenerlo, que es haciendo lo contrario a lo que la inclinación del pecado quiere generar en nuestra vida. Cuando nosotros analizamos bien explícitamente cada uno de estos pasajes, nosotros nos vamos a ir dando cuenta, y es que todo el tiempo vamos a luchar. Cuando nosotros decimos que tenemos que ser perfectos y que podemos ser perfectos, no estamos diciendo que no vayamos a luchar contra el pecado. En ninguna parte estamos diciendo que alguno de nosotros es una persona que no se va a equivocar durante el día o durante su vida. Al contrario, dice Pablo
que muchas veces vamos a tener tropiezos, muchas veces vamos a tener caídas, pero tampoco nos podemos agarrar, y acá es la parte que quiero ser bien honesto con todos y quiero que se entienda, porque es una forma de desligarse de lo que a mí me toca hacer, ¿no? Muchos te dicen, ay, siete veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Sí, pero caer no significa pecar. Cuando habla de que el justo cae, o sea, el íntegro, el perfecto cae, no necesariamente está refiriéndose a alguien que cae en el pecado. Cuando dice 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse, lo que te está diciendo en ese texto el salmista es no que vos vas a pecar todo el tiempo, sino que en la vida te vas a encontrar con cosas que a veces te van a hacer flaquear en tu emuná, en tu obediencia, cosas que te van a hacer sentir triste, cosas que te van a desanimar. A eso se refiere a que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. No es implícitamente una expresión que habla del pecado. Entonces, cuando en las congregaciones te dicen, bueno, no importa, todos tenemos, yo soy un pecador. Si vos decís que sos un pecador, tenés un problema. Ah, pero todos somos pecadores. No, Pablo en el texto que leímos, él no dice, yo soy pecador. Él dice, yo tengo una lucha en mi cuerpo entre la inclinación al mal y el hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo nunca dice que él es pecador, porque si vos decís que sos pecador, Pablo en otro versículo del capítulo siguiente de Romanos te dice, por cuanto todos pecaron, oigan, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Adonai. Si vos decís que sos pecador, vos estás diciendo literalmente, lisa y llanamente, que vos sos una persona que está destituida de la gloria de Dios. What do you say, brother? ¿Cómo? Pero por supuesto, my darling. Hablo en inglés porque estoy practicando inglés. Igual no pego ninguna, pues estoy tirando palabras en inglés para cualquier lado, pero no importa. A ver, si yo digo que soy pecador, yo estoy destituido literalmente de la gloria del Eterno. Yo no soy pecador. Yo soy una persona que camina en la voluntad de Dios para ser perfecto. Soy una persona que, como dice Romanos capítulo 7, lucho con mi inclinación al mal, con ese deseo de transgredir el mandato de Dios, y que todos los días trabaja para mantenerse, escuchen, irreprensible, sin avergonzarse, y perfecto, o sea, alguien íntegro. Entonces trabajo todos los días para ser perfecto, que es integridad, y para ser irreprensible, que es no tener de qué avergonzarme. Pero cuando yo veo y escucho y oigo a creyentes decir, todos somos pecadores. No, todos fuimos pecadores. Porque si yo digo, todos somos pecadores, estoy diciendo literalmente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mirá, te lo voy a buscar para que vos leas el texto. Porque yo no sé, por ahí muchos no me creen lo que digo, pero te lo voy a decir con la Biblia.
Vamos acá. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si vos decís, te lo repito por 27ª vez, si yo digo, todos somos pecadores, yo estoy diciéndole a toda la congregación y le estoy diciendo a la gente que tanto yo como la congregación están destituidos de la gloria de Dios. Y esto te lo voy a demostrar con la Escritura. Y te lo voy a mostrar con el mismo texto que terminé leyéndote el otro día. Todos tenemos que entender esto. Romanos 3:23. Si yo soy un pecador, yo no tengo parte en el reino de Dios. Bueno, pero la Biblia también dice, yo no he hallado justos, no vi justo ni a un uno. Sí, ahora yo te voy a mostrar algo. Cuando vos me decís que Dios dice, busqué un justo y no encontré ninguno, tenés que tener el contexto de lo que está hablando. En ese momento, Dios estaba buscando a alguien de todos los que se decían santos que caminaran según la ley de Dios. Y no había nadie que sea justo, o sea, que sea intachable. No había nadie, nadie que camine correctamente. Y el Eterno se lo estaba diciendo a los sacerdotes que decían que eran santos, que impulsaban al pueblo a la santidad, pero que ellos no cumplían porque se habían corrompido. Entonces dice, busqué un justo y no vi ninguno. Porque si no, con ese criterio, ¿qué pasa con Noé? La tierra estaba corrompida, pero no era justo. Dice, y halló gracia a los ojos de Dios porque Noé era un hombre irreprensible. En otra versión dice, era un hombre justo, era una persona totalmente honesta. O sea, si yo digo que no puedo ser justo, yo estoy haciendo mentiroso a Dios. Porque entonces cuando Él me dice que debo ser perfecto, así como mi Padre es perfecto, y estoy diciendo que yo no puedo ser perfecto, yo le estoy diciendo a Dios que es mentiroso, porque es imposible alcanzar la perfección. Ese es el sentido de lo que nosotros tenemos que comprender hoy. Ya basta de decirle a la gente, somos todos pecadores. Bueno, si somos todos pecadores, vayamos todos a bailar reggaetón arriba a los... Bueno, ya se hace, ¿no? Pero agarramos todos, salimos de la congregación, nos tomamos 75 botellas de vino, hacemos fiesta, salimos con prostitutas, porque todos somos pecadores. Porque cuando vos le decís todos somos pecadores, le estás diciendo a la gente que está buscando un cambio para su vida, que por más que haga lo que haga, es un pecador. Y te repito, si vos sos un pecador, te dice Romanos que sos una persona que no está bajo la gloria de Dios. No tenés entrada a la gloria de Dios. Dios no te tiene en cuenta. Un pecador no puede hablar con Dios. ¿Cómo? Un pecador no puede hablar con Dios. Porque Él es santo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si vos cada vez que vas a orar le decís, Señor, yo que soy pecador, automáticamente estás, escuchen esto y con atención. Cuando vos decís, Señor, yo soy pecador, automáticamente estás poniendo sobre tu vida una sentencia de muerte, que es la sentencia de muerte que Yeshua sacó de tu vida.
Cada vez que vos decís, soy pecador, Dios, yo que soy pecador, vos estás volviendo a poner la pena de muerte que pesa sobre tu vida. Porque la paga escuchen esto, la paga del pecado es muerte. Repito, la paga del pecado es muerte. ¿Te va quedando claro? Una cosa es la inclinación al mal y otra cosa es decir que yo soy pecador. No, yo tengo una lucha permanente todos los días con no pecar, con no caer en maldición, por lo que camino en la perfección. Si no, escuchen esto, si yo digo que nadie es perfecto, yo estoy haciendo vano el sacrificio del Mesías. Repito, si yo digo que todavía soy pecador, yo estoy haciendo vano, o sea, estoy pisoteando el sacrificio del Mesías. Porque el sacrificio del Mesías es el que pagó la multa que ponía sobre mi vida una sentencia de muerte para que yo sea libre de esa paga del pecado. La paga del pecado, ¿cuál era? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías. ¿Van entendiendo o es muy complejo? Estoy tratando de ser lo más sencillo posible. Si no te queda claro, te voy a leer Primera de Juan capítulo 3. Vamos a leer Primera de Juan, anotá, Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 10. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 10. Dice: el que practica el pecado es del diablo. ¡Guau! Escuchen. El que practica el pecado es del diablo. Si vos decís, soy pecador, yo estoy diciendo que vos sos esclavo del diablo. ¡Ah! ¿Cómo? Sí. Repito, Primera de Juan 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Recuerden lo que le dije, Génesis. El padre de la mentira se llevó una mentira a Adán y Java, o Eva, y los dos cayeron en esa mentira y provocaron la inclinación al mal en el ser humano. Para esto, escuchen y acá escuchen y entiendan. Para esto apareció Yeshua, el Ben Adonai, o el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A mí me encanta porque agarran este pedacito del texto. Escuchá. En las iglesias agarran este pedacito del texto que es recortito. Dice, para esta apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y se agarran de ese texto, pero ese texto no está hablando de esto. ¿Qué obras del diablo viene a deshacer Yeshua? Las obras del pecado y de la muerte. Repito. Las obras del pecado y de la muerte. No es que, Yeshua vino para que el brujo cuando me haga un amarre se desate en el nombre del Mesías. No. Deshacer las obras del diablo es deshacer las obras del pecado y de la muerte. Este texto habla literalmente que la obra del diablo es el pecado y la muerte. Y si yo digo que soy pecador, yo estoy diciendo que soy hijo del diablo. ¿Cómo? Pará. Porque mucho Juan el discípulo del amor y Juan el discípulo... Mirá Juan, mirá el amor que nos tenía Juan, que mirá lo que dice. Mirá. Todo, repito, verso 9 de capítulo 3 de Primera de Juan. Todo aquel, lee conmigo, todo aquel que es nacido de Dios
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Repito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, permanece en él. ¿Cuál es esa simiente de Dios? ¿Cuál es la simiente de Dios? Yeshua. Si vos decís que tenés a Yeshua, al Mesías, si vos decís que aceptaste su sacrificio, vos tenés la simiente de Dios. Repito, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, Yeshua, está en él. Y escuchen. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Repito, yo soy pecador. Si sos pecador, no sos nacido de Dios, porque el verso 9 dice que el que tiene la simiente de Dios, que es Yeshua, en su vida, no puede pecar porque cuando toma a Yeshua, nace de nuevo, o sea, es nacido de Dios. Pero para que te quede más claro, te voy a leer el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Te lo leo. Todo aquel que no hace justicia, paréntesis, ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia es guardar los mandamientos, porque recordá lo que dice Pablo, la ley de Dios es justa. Y cuando yo guardo los mandamientos, yo estoy haciendo justicia. Y que no ama a su hermano, amar a Dios y amar a nuestro hermano es parte de los mandamientos, de las 10 palabras. El que no hace esto no es de Dios. Entonces, si yo digo que soy un pecador, yo estoy diciendo que no soy justo. Y si no soy justo, no estoy caminando bajo la justicia de Dios y estoy diciendo que no tengo una vida nueva, que no tengo al Mesías, porque el que es nacido de Dios no peca. Va a tener tentaciones. Vamos a hacer un paréntesis. Recordá, vas a tener tentaciones, vas a tener una inclinación al mal, vas a tener un deseo de hacer lo malo, pero vos podés mantenerte firme en la obediencia que es en Yeshua. Hola. Yo resisto porque obedezco y permanezco en Yeshua. Te voy a leer un pasaje más fuerte todavía, que tampoco lo predican. Este pasaje no lo predica nadie. Nadie. Mirá lo que dice. Vamos rápido para ir terminando. Hebreos. Sí, lamentablemente es así, Esteban. Tienen a la gente, todos adentro de la iglesia, totalmente condenados, porque les enseñan que son pecadores. Los destituyen de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10.
Verso 26 en adelante. Hebreos 10, 26 en adelante. Lo que yo te voy a leer, te lo voy a leer despacio. ¿Por qué te lo voy a leer despacio? Porque a medida que te voy leyendo, te voy a ir explicando cómo nos mintieron durante años. Dice así, Hebreos 10, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente, escucha lo que te estoy diciendo, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? La ley de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y esto está hablándolo Pablo, en lo que todos se jactan de decir, estamos bajo la gracia. Bueno, Pablo te lo está hablando bajo la gracia, escucha. Verso 26, lo voy a repetir y perdone que sea reiterativo, pero me gusta que se entienda lo que explicamos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, repito, que son los mandamientos del Eterno, ya, te lo voy a decir muy despacio, ya no queda más sacrificio por los pecados. Repito, si peco conociendo la verdad y asumo que sé que vivo en la verdad, acepté al Mesías, entiendo que los mandamientos me dirigen, pero considero seguir pecando, mirá la advertencia que da Pablo. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, si yo ahora que conozco la verdad de Dios, que voy y leo la Escritura, que la Escritura me habla, la Escritura me dice lo que es correcto, me enseña lo que tengo que hacer, pero yo decido permanecer repitiendo el pecado por esa cuestión manipuladora y perversa que te hicieron creer que todos somos pecadores y que bueno, está bien equivocarse, aún sabiendo que no debo hacerlo. Te dicen, vos podés equivocarte, total, vos sabés que lo tenés que hacer, pero a veces no podés. Bueno, no te preocupes. Sí, preocupate. Repito, sí, señores, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Porque el verso 26 me dice que estoy pecando voluntariamente, sabiendo que no lo tengo que hacer. Verso 28, más fuerte aún. El que viola la ley de Dios. Oigan, Nuevo Testamento, como dicen los eruditos de la dispensación, estamos bajo la gracia. Bueno, escuchá. El que viola la ley de Dios por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. Escuchen para ir terminando. Verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios, Yeshua, y tiene por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, haciendo afrenta o enfrentando, maldiciendo o lastimando
al Espíritu de gracia. Lo leo de vuelta. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotea la sangre del Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia? Escúchenme. Una cosa es tener una lucha contra la inclinación al mal y otra cosa es decir que todos somos pecadores. Acá te está diciendo que si vos decís que sos pecador, vos estás pisoteando la sangre que te santificó. Porque cuando vos aceptás al Mesías, vos sos apartado del pecado y de la muerte para entrar una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida de pureza, una vida irreprensible. Si vos decís que sos un pecador, vos estás pisoteando la sangre del Mashiach. Todo lo que hoy se te dijo con la Escritura. Ahora, si yo todo esto lo hice sin saber, la ignorancia te permite tener la misericordia. Pero si yo ahora que lo sé, repito, si yo ahora que lo sé, permanezco diciendo o haciendo o dándole rienda suelta a mi inclinación al mal, porque total nadie es perfecto, lo único que te queda después de haber conocido la verdad y no hacer nada, verso 26, 27, lo único que te va a quedar es una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los hijos del diablo, los que pecan, los que no reconocen que salieron del pecado. Esos son los hijos del diablo. ¿Comprendés ahora? ¿Comprendés, mi estimado? ¿Comprendés por qué hablamos de volver a los mandamientos? ¿Comprendés por qué hablamos de obedecer a Yeshua? ¿Comprendés por qué hablamos de hacer lo que es correcto? ¿Comprendés lo que te estoy diciendo? ¿Comprendés por qué insistimos en volver al original de Dios, en volver a la verdadera senda antigua, en volver a comprender los mandamientos que me perfeccionan? ¿Comprendés por qué insistimos tanto con esto? ¿Comprendés que no se trata de que te hagas judío? ¿Comprendés que Pablo te está hablando en lo que llaman la dispensación de la gracia, lo cual es una mentira también? Porque la gracia existe desde el Génesis. Si no, Adán y Eva no hubieran vivido porque tenían una sentencia de muerte, pero Dios por misericordia y el sacrificio que hizo cuando los cubrió por su misericordia y su gracia, les dio la oportunidad de seguir viviendo. La gracia existe desde el Génesis. Nada más que ahora nos alcanza a todos. Pero eso no invalida los mandamientos. Eso no invalida que yo tengo que obedecer. Porque cuando yo obedezco, me perfecciono. O sea, soy alguien que tiene la fortaleza y la rectitud para mantenerse firme de la inclinación al mal, de aquello que me empuja a pecar, de aquello que está en mis miembros, pero que domina mis miembros si yo lo dejo. Vos y yo vamos a tener esta lucha todo el tiempo porque es una lucha que va a estar en nuestra vida arraigada
Porque como dice Pablo, maldito de mí, ¿quién me permitiera ya abandonar este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo corrupto, que quiere hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero lógicamente vas a tener la lucha. Pero tener una lucha es diferente a decir que soy pecador. Porque si vos lo haces, vos estás destituido de la gloria de Dios. A vos solo te espera juicio. Vos sos nacido del diablo, no sos nacido de Dios. Porque el que nació de nuevo en Mashiach, el que nació de nuevo en Dios, no peca. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una lucha, sabe que hay una inclinación al mal, pero se sostiene de los mandamientos, se sostiene del Mesías para no pecar, para corregir todos los días aquellas cosas que le cuestan, porque a todos nos cuestan cosas. Porque todos en algún momento nos equivocamos. Si yo tengo que hacer una retrospección hoy de mi día vivido, yo me voy a dar cuenta que en algún momento pudo haberse cruzado un mal pensamiento, que en algún momento pude haber contestado mal, que en algún momento pude haber tenido una mala intención, que en algún momento salió dentro de mí el deseo de vengarme de alguien. Ahora, si yo soy consciente de que eso estuvo en mí, yo tengo hoy la oportunidad y todos los días de mi vida de que cada vez que venga la inclinación al mal, que salga de mí la inclinación al mal para impulsarme a hacer lo malo, tengo la oportunidad de modificarlo, tengo la oportunidad de mejorarlo. ¿Cómo? Fortaleciéndome en los mandamientos, sustentándome en la fe del Mesías Yeshua y usando esa misericordia para rogar al Eterno que me dé esa capacidad de seguir resistiendo. Repito, el problema no es el pecado, el problema no es la tentación, el problema es que yo ceda a la inclinación al mal y que yo ceda a la tentación, porque la lucha la vamos a tener siempre, pero nosotros somos personas perfeccionadas en la verdad y en la justicia, que es por la fe en el Mesías Yeshua. Y si somos perfeccionados en la justicia, es que nosotros somos íntegros. Buscamos todos los días permanecer limpios y sanos para agradar al Todopoderoso. Espero que te haya quedado claro. Este video va a quedar grabado, va a estar compartido también en YouTube. Si lo querés volver a escuchar y querés volver a repasarlo y querés volver a escucharlo para aprender o para entender mejor algún concepto que no te fue del todo claro, podés hacerlo. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, que Adonai tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Shalom a todos, bendiciones.